Hablemos de toda la última hora del caso de Diego Fernández Lima, una reacción bastante escandalosa también de la familia del principal sospechoso de este hecho ya ocurrido hace 41 años y obviamente le hicieron la pregunta a Graf. Él fue a la fiscalía y también los periodistas le hicieron la pregunta de ¿fuiste tú quien asesinó a Diego Fernández Lima a las puertas de su casa? Obviamente ha habido muchísimos testimonios, vamos a verlos todos en estos vídeos que vamos a ir haciendo estos días, pero este electricista de 58 años es señalado totalmente por, en este caso, la investigación judicial y también por alguno de los obreros que estaban allí en su momento. Él dijo que no fue quien terminó con la vida de Diego. Aún así está como el principal sospechoso en los hechos ahora mismo por la investigación judicial. Veremos tema de ADN, veremos a ver qué pasa, porque realmente en esa vivienda vivía la familia Graf. Aún así yo creo personalmente que aquí va a haber aún mucho más. Van a salir muchísimos más datos, se va a saber. De hecho ya ha empezado a salir cosas como que un chico de la escuela decía que Diego lo había usado. Bueno, algún tipo de cosas que ya están empezando los medios de comunicación a salir. Cosas que seguramente sean falsas, que estén aquí intentando encubrir y finalmente intentar como que quede todo en un limbo para no saber qué es lo que ha ocurrido con la muerte de Diego. Aún así, bueno, vamos a ver justo en este momento, que es cuando entra el señor Graf en la puerta de su casa. Están allí todos los periodistas y un momento bastante incómodo con Mercedes Nizzi, que es una de las periodistas más conocidas en Argentina. Para, último momento. Último momento, estamos allí. Ustedes fueron. No. Ustedes. No podés. Vos te presentaste todo. Bueno, pero el principal sospechoso sos vos, Cristian. El principal sospechoso sos vos. Bueno, impresionante. Ahí lo que escuchaban acaba de conseguir exclusivo. Mercedes. Dale, Mecha, todo tuyo, Sí, dale. bueno, ¿sabés por qué es impresionante? Porque yo estuve charlando con ellos un rato, recién en la fiscalía. Yo vengo de la fiscalía. En ese momento, a ver, hola, a ver, entra el señor, también estaba No. familiar, usted es amigo de Germán. Bueno, yo estuve recién con estas 3 personas en la fiscalía que se fueron a presentar. En ese momento hablaron, ellos, no estaba el fiscal en ese momento, pero hablan con Leandro Alonso, que es el secretario del fiscal, que es una persona que trabaja muy bien, y le piden aparentemente declarar. Ahí me pidieron que me retirara de la fiscalía y con razón, yo no sabía, pensé que eran... Le pregunté él si era compañero de colegio de Germán o de Diego, me dijo que no era compañero de colegio, pero no me quiso dar más... Bueno, como tal, aquí se le ve completamente a Christian Graf, porque están colocando como fotos suyas y tal con censura, pero literalmente aquí se le ve al señor Graf, ¿no? Justo en esta parte, aquí al inicio, este sería el señor Graf, el que está aquí. Justamente, este será su esposa, me imagino, pero se le ve perfectamente aquí a este señor, la verdad. Y bueno, como tal, sabemos que este es el momento en el cual él viene de haberse presentado ante el fiscal que investiga el homicidio de Diego Fernández. Dicen que colaboró totalmente, que dio su testimonio. Veremos si no hay contradicciones con lo que dijo también a los obreros y tal. Le preguntarían el por qué dio tantas informaciones acerca de eso. Y luego, hasta el momento hablamos de que compartían esa pasión por las motos. Supuestamente no eran amigos, pero sí que eran conocidos. Habían sido compañeros hasta segundo año de la que entonces era Escuela Nacional de Educación Técnica. Y bueno, Diego, sabemos que había repetido curso, estaba jugando en las divisiones juveniles de excursionistas y estaba en contacto en aquel momento. Esto es lo que se sabe. Por los indicios que hay, creen que ese 26 de julio del 84, Fernández Lima Diego, por su propia voluntad, va a la casa de la familia Graf. Y allí ocurre algo que termina con el homicidio del futbolista. Graf, piensan los detectives que sabe algo. Se está buscando evidentemente determinar quién fue el asesino.
Incluso se llega a pensar que Graf, según algunas declaraciones periodísticas, habría culpado a su padre, que estaría muerto en estos momentos. Te presentaste entonces. Te presentaron. Bueno, pero el principal sospechoso sos vos, Cristian, el principal sospechoso sos vos. Bueno, impresionante. Ahí lo que escuchaban acaba de conseguir exclusivo. Dale, Mecha, todo tuyo, Sí, dale. bueno, ¿sabés por qué es impresionante? Porque yo estuve charlando con ellos un rato, recién en la fiscalía. Yo vengo de la fiscalía. Vamos a ver también más cosas sobre el tema de la fiscalía y lo que pasó. Creo que hay aquí imágenes exclusivas del señor Graf. Se condena más de la mitad de los crímenes No se tienen condenan por causas que aún se tratan de determinar, condenar a tal tipo. Está bien, pero La acá mayoría de los puede casos no pasar, tienen está bien, móvil. pero acá no van a pasar, pero acá no puede con pasar nada. pero con pruebas tan contundentes como que el chico estaba ahí y encontraron. Pero es porque está prescripto. No, lo que Si ya, no está, estaría- ya está bien, bueno, ya está Por bien. eso la familia... Pero perdón, yo tengo entendido, ¿no? Y ya sé que prescribió esto, desgraciadamente prescribió. Digo, desgraciadamente para los familiares, para esa madre. Pero si el cuerpo se derrumba para el lado de la obra, acá había como estaba la fosa hecha, ¿o no? O eso desaparece. ¿Eso que tiene que ver? Pero estaba la fosa hecha del lado de la casa, eso ya claro. Sí, 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 sí. Accedió a la casa para poder hacer esa fosa. Yo leí una nota que le hicieron al hermano el fin de semana, contó que la madre, hasta el día que le confirmaron lo del cuerpo. los antropólogos que era su hermano, hasta ese momento la madre todos los días miraba por la ventana esperando que llegara su hermano. Sí. Y que él quiere impulsar la ley Diego, que vendría a ser como la ley Piazza en caso, para que no proscriban este tipo Muy de... bien. Tienes para que razón. no prescriban este tipo de delitos. Y está muy bien, no puede está ser muy que vos bien. mates a alguien y porque pasa el tiempo Quedas impune. quedas impune. No, tienes razón, no puede ser, no puede ser esa madre casos que esperó también. con la habitación el intacta. padre muerto, El padre que se murió buscándolo. La habitación quedó intacta, esa pobre... ¿Qué, Nachito, que estás hablando? ¿Qué necesitas? Bueno, increíble eso, en verdad, y gracias a este tipo de casos también, por ejemplo, gracias al caso Loan, se evidenciaron otros muchos casos de niños vendidos en Argentina, el tema de la frontera, el tema de la trata en esos países de Sudamérica. Ahora también con este caso también se evidencia otra cosa. Siendo mediático, evidentemente se habla de la ley Diego, ¿no? Antes había hablado muchas veces de esta ley y es impulsar que los casos no prescriban a los 20 años. Este caso, a los 25 años ya no se podría culpar al asesino de Diego Fernández. Realmente no tiene mucho sentido. También están haciendo a la víctima, a un chico de 16 años, haciendo pasar como que él era el malo de la película. Un chico de 16 años que fue asesinado. Es tremendo esto. Veremos qué más testimonios salen para hacer un poco el perfil victimológico, pero bueno, lo que está saliendo no pinta nada bien. A la familia, bueno, contestará a todo esto porque lo están poniendo de violado ni de muchas otras cosas. De hecho, bueno, lo que podemos decir ahora mismo es que el padre de Christian Graf se está sumando ya también a la lista de sospechosos que tiene la investigación. Que tiene la investigación judicial. Esto se sumó más que nada porque hubo una declaración y que básicamente dijo algo que podría inducir a que el padre fue quien cometió el hecho, y luego hay otras dos personas más que dicen que van a ir a declarar por presuntamente haber cometido este hecho. Veremos finalmente si qué es lo que pasa aquí, porque aparte de Christian Graf se están señalando ya a varios integrantes de la familia de esa vivienda que podrían estar implicados en el hecho y que se suman a esa lista de sospechosos. Lo que se dice es esto: el fiscal Martín López Ferrando en estos momentos está diciendo que el padre de Christian decía que era un hombre muy ermitaño, un hombre que tal vez algunos vecinos se animaban a contar, que podría estar implicado en el hecho, pero todo eso es materia de investigación en estos momentos. En esa casa, además del amigo del padre, estaban la madre, la hermana, etc. Así que habría que preguntar por ese lado, y obviamente piensan, según la investigación en estos momentos, que alguno de ellos sería el culpable del hecho y otros del encubrimiento tantos años, 40 años después, y que justo encontraran ese cuerpo. Evidentemente
No sé si ya Cristian se acordaría, si realmente sabía algo de esto, ¿no? Dale, mi amor, ¿qué? No, sí, estaba agregando que también contaba el hermano de Diego que la madre, con la esperanza de un llamado, siempre dejó el teléfono de línea. El teléfono de línea. No se mudó de casa. Lo mismo para sumar a lo que decías de la habitación, todo, exactamente. Está la habitación intacta, sí, mi amor. Está clarísimo. En el día de hoy seguimos hablando del caso Diego Fernández Lima. Sigue avanzando la causa por este crimen ocurrido hace ya más de 40 años. Tenemos que comentar un poco los últimos puntos, las últimas esquinas donde paró Diego, y es que es un caso de desaparecidos que nunca más se había vuelto a tocar. Habían salido varios artículos en los periódicos en el 84 en Argentina, pero desde aquella no volvió a aparecer este caso en los medios de comunicación, y hasta el día de hoy, hasta en España justamente estaba viendo que los periódicos y los medios más importantes están hablando de un caso que justamente ocurre el hallazgo de este cuerpo en la casa lindante a donde vivía Gustavo Cerati. También por eso se volvió tan mediático este crimen, después de que se conociese que era un chico desaparecido, ¿no? de 16 años, y las 5 cuadras que son clave en el caso del cuerpo de Coglan, donde se encuentra este cuerpo, la avenida Congreso 3742, que es donde se encuentra el cuerpo. De hecho, bueno, vamos a mostrar por aquí los puntos clave. Este sería uno de ellos. Visto por última vez, estaba en Doctor Rómulo. Me parece muy llamativo una cosa, y es que se sabe que desaparece muy cerca de donde es encontrado el cuerpo. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que no se investigase para nada a esa persona que vivía tan cerca de este chico? ¿Cómo no se preguntó nada a esa persona? Porque realmente, o lo que supuestamente se dice, es que había quedado con esta persona, el señor Graf, que actualmente es el principal sospechoso, para algo de motos, ¿no? Esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poco de todos los comentarios que salen aquí, pero antes lo que está avanzando la causa, por lo que se dice. Lo primero es que en el 84 la sociedad era un poco diferente. Esto es lo que opinan un poco los investigadores, que era como más confiada la sociedad en aquel momento en Argentina. Entonces la policía había cosas que ni siquiera investigaban, ¿no? Como personas como muy cercanas a este chico, o de esta forma de desaparecidos. Y al parecer, bueno, Diego, que le llamaban el Gaita, ya había ido a lo de Graf para arreglar su moto. Había ido allí por el tema de las motos, porque él era mecánico de motos, y en los 80 ya empezó con eso. En el 84 desaparece justo Diego. Otro dice que cuando se conocen, en este caso, que los familiares que no, si conocían o no a todos los compañeros de escuela de sus hijos. En este caso ellos parece que no. Tenían como ciertos puntos, una lista con todas las personas y demás, pero eran muchas familias que estaban presentes, etcétera, y la cantidad de chicos que había pues era bastante amplia. Luego también las labores de los preceptores, que ahora están buscando calificadores, registros, libros de actas, etcétera, a ver si realmente muchos de ellos viven o no, los profesores que estaban anteriormente. Y luego, si los compañeros y amigos de colegio, de Diego y de Christian Graf, si están siendo citados a declarar. Algunos supuestamente ya lo están haciendo vía Zoom. No sabemos quiénes son todos, pero es cierto que sí que los tenemos ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos el tema de la ley Diego. Los asesinos no pueden quedar impunes. Y esto es lo que estamos viendo. Prescribió, sí, no hicieron nada, no investigaron absolutamente nada, y ahora, más de 40 años después, por casualidad, se encuentra este chico. Ahora vamos a seguir viendo más puntos sobre esto, pero antes quería ver qué es lo que están diciendo las televisiones, porque la causa judicial avanza de una manera bastante rápida. Lo destacado de este fin de semana: avanza la causa judicial en el crimen de Diego Fernández Lima. Si bien el caso prescribió, la justicia busca determinar quién mató hace 41 años al adolescente cuyo cuerpo apareció enterrado en la casa de un amigo, de Christian Graf, quien ahora tiene 56 años y es uno de los principales sospechosos. El fiscal Martín López Perrando citó a declarar para el jueves y viernes próximos a otros 2 compañeros del secundario de la víctima. No es un trabajo fácil. Hay un equipo detrás a cargo de devolverle a esos huesos
una identidad. A ese cuerpo sin nombre, NN, un nombre, un apellido y una historia, Guille. Sí, un rol contundente, determinante, muy importante, decisivo, te diría, ¿no? Del trabajo científico y profesional de los integrantes del equipo argentino de antropología forense, porque empezaron a aportar un montón de respuestas a muchas preguntas que estuvieron ocultas durante 41 años. Claro, porque primero teníamos el caso de el cuerpo de Coghlan cerca de la casa de Gustavo Cerati, ¿no? No sabemos quién era ni nada, y es ahí donde se estaba intentando saber quién era, si realmente era alguien de una iglesia que había fallecido en esa zona porque antes la había. Bueno, había muchas hipótesis acerca del cuerpo, pero ninguna de ellas tenía relación con un niño desaparecido, un chico de 16 años, ¿no? Desaparecido en el 84. Empezaron a echar luz sobre un secreto, sobre la oscuridad de este caso, y sobre todo empiezan a explicar cómo ha sido este proceso tan complejo que tiene que ver con la identificación de los restos de Diego. Estuve con Mariela Fumagalli, que es la directora de este equipo tan importante, y justamente le pregunté sobre estos procesos tan importantes, tan técnicos, tan complejos, que sirven para llevar algo de alivio a la familia de Diego. ¿Cuánta gente participó de esta identificación? Y entre genetistas, antropólogos, biólogos, arqueólogos, unas 15 personas más o menos. A destajo durante todo este tiempo, porque también a nosotros es un caso que nos desveló. La familia quiere saber qué pasó, cómo fueron esos últimos momentos, por qué Diego llegó a ese lugar, por qué Diego estuvo 40 años inhumado en ese jardín. En ese caso siempre se dice que el cuerpo habla, y esos restos hablaron. ¿Qué interpretaron ustedes rápidamente? Exacto. Una vez que los restos son colectados, digamos, son transportados a los laboratorios de antropología forense de LEAD, y ahí lo que se realiza es un perfil biológico. Es la información que esos huesos nos aportan para buscar la identidad de esa persona. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se puede estimar? El sexo de la persona, la edad estimada al momento de la muerte, las características odontológicas, la estatura, y lo que se construye es también un patrón lesionológico, es la descripción de aquellas heridas que pueden haberse producido en el cuerpo y siempre tienen que haber dejado una marca a nivel óseo. Si nosotros estamos hablando de lesiones en órganos, tejido blando, en este contexto lo perdemos. Entonces lo que tenemos que buscar son un patrón de lesión en restos óseos. A ver, por lo que sacaron los forenses, no hablaríamos de homicidio, sino no hablaríamos de ningún accidente ni nada por el estilo. Básicamente hablamos de un crimen, ¿no? De un homicidio bastante agravado y un intento de deshacerse del cuerpo con un descuartizamiento que luego no se lleva a cabo. La persona que podemos ver, ¿no? Hablando de esta forma, que la persona que termina con su vida finalmente no es capaz de deshacerse del cuerpo y termina por enterrarlo allí. Suponiendo entonces esta investigación judicial que se está llevando a cabo, vemos que la persona tenía que ser como muy cercana a él, o que tuviese algún tipo de motivación por ese lado conocido, porque finalmente no es capaz de descartar el cuerpo y lo termina sepultando justo ahí, en la misma casa. En su misma casa, esa es la pregunta. ¿Detectada una herida punzocortante? Exactamente, en la cuarta costilla derecha se detectó. Lo que se ve es el ingreso de un filo, es muy sutil el rasgo, pero con el microscopio y la observación directa de gente que tiene muchos años experimentando en la materia, se pudo detectar y describir la presencia de esa lesión, que puede o no haber sido causal de la muerte. Eso es importante resaltarlo. ¿Fue muy preciso el perfil etario detectado? Exactamente, sí, creo que eso fue uno de los rasgos que inclinaron la balanza en este caso para llamar la atención de la familia de Diego y que se presentaran espontáneamente a querer dar su muestra de sangre y a brindar declaración sobre lo que había sucedido con su familiar. En el caso de los restos de Diego, el perfil etario estimado fue entre 16 y 19 años. Y él, al momento de desaparecer, el 26 de julio de 1984, contaba con 16 años de edad.
Claro, esto fue una duda que tuvieron los medios de comunicación. Nosotros creo que en el primer vídeo también lo dijimos, que supuestamente Diego tenía 19, pero en realidad no, tenía 16, o sea, 3 años menos. Lo que pasa es que estimaban la data de los huesos en esas edades, ¿no? Entre las dos. ¿Ese proceso fue rápido? Ese proceso fue muy rápido. Ese proceso fue muy rápido por muchos factores. Primero, por la difusión que tuvo el caso en la prensa. Por el otro lado, aunque parezca increíble, el dato de color de que Gustavo Cerati vivió en esa casa también ayudó, porque también amplificó la difusión de la noticia. Estamos hablando que entre la aparición de los restos que se produjo en mayo y la identificación transcurrieron 2 meses, frente a 41 años de no tener ningún tipo de certeza sobre qué haya pasado con ese chico que un día se fue de su casa y nunca volvió. Increíble que gracias a lo mediático que se vuelve el caso se empieza a investigar, o sea, 40 años después. Es tremendo, pero realmente los medios de comunicación juegan un papel muy, muy clave en todos los casos. Fijaos, por ejemplo, con el caso Lohan, muchas hipótesis que se investigaban es porque de repente salía en televisión un testigo, una entrevista. Tenemos entrevistas a prácticamente todos los detenidos del caso Lohan y ahí pueden ver contradicciones. También a los padres, 1000 entrevistas hay a los padres, a los hermanos, por ejemplo. En verdad los medios de comunicación, y sobre todo en Argentina, juegan un papel muy clave en la sociedad y también de las investigaciones judiciales son tremendamente importantes. Luego, otra cosa que íbamos a comentar, que eran estos puntos que están en las últimas esquinas donde se localiza a este chico. Y luego sabemos que el día de la desaparición, el punto de inicio de este misterio es que el joven sí asiste a clases a la mañana, esto sí que lo sabemos, almuerza en su casa con su madre Irma y después pide plata para ir a la casa de un amigo que vivía a pocas cuadras. Esa es la última vez que su madre lo vio. A lo largo de estos 42 años sabemos que esos datos de que su madre siempre tenía la misma línea de teléfono con la esperanza de que algún día lo llamase su hijo. Y es verdad que cuando no aparecía un conocido de la familia aportó un dato bastante clave que hoy toma algo de relevancia, y es que esa misma tarde, poco después de que el adolescente se fuese de su casa rumbo a la de ese compañero, dijo que lo vio en la esquina de Monroe y Nahón y ahí le gritó. Ese es el último rastro que hay de él. Aquí lo vemos. Última esquina. Rómulo, Nahón y Monroe. Esta es la última vez que se ve a este chico. Estos son los últimos puntos. La Escuela Nacional de Educación Técnica número 36, visto por última vez. Y el tercer punto, que obviamente es la Avenida Congreso, en la casa de Gustavo Cerati, literalmente. O sea, es una casualidad tremenda y también es lo que hace un poco este caso, pues, más mediático. Los restos encontrados en ese jardín de un chalet ubicado en esa casa lindante con Gustavo, en la que vivía Christian Graf, uno de los compañeros de clase de la víctima, que iba un curso por encima, creo que tenía un año más, si no me equivoco, y que hoy es principal sospechoso de la muerte. Su familia, hay que decir que aún habita en esta casa. Tienen que dar declaración qué es lo que pasa, por qué realmente Diego Fernández, desaparecido compañero de uno de sus familiares, estaba enterrado en esa casa. Obviamente saben algo más y aquí se verá realmente quién fue quien terminó con la vida de este chico. Complementarios, más desde el punto de vista criminológico, que permitieron descubrir que se trataba de Diego Fernández. A ver, voy a empezar por el esqueleto. El esqueleto es muy importante porque, a ver, los cuerpos se degradan en 1 semana al aire libre, en 2 semanas en el agua y en 8 semanas en tierra. Pero independientemente de la degradación que va sufriendo producto de los fenómenos cadavéricos y la implicancia que tiene la fauna cadavérica, lo que queda en la data superior o a largo plazo es un esqueleto. Y el esqueleto es información pura para la ciencia forense, sobre todo cuando se encuentran algunas partes del cuerpo que permiten dar información concreta. Les pongo un ejemplo. Lo primero que determinaron acá es que no eran huesos de un animal, sino que eran huesos humanos. Lo otro que se pudo determinar rápidamente es que no se trataba de los huesos pertenecientes a una mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
El cráneo ya te da información de si es el cuerpo de una mujer o de un hombre, tiene una morfología totalmente distinta, sobre todo en la parte frontal y en la cresta. Otro elemento muy importante para poder determinar si es mujer u hombre es la zona de la cadera. La cadera del hombre es mucho más recta, la cadera de la mujer es mucho más ampliada porque desde el punto de vista biológico el cuerpo de la mujer está preparado lógicamente para la posibilidad del embarazo. Eso como... Bueno, arqueología, y evidentemente ahí supieron que era de un hombre, luego ya supieron más cosas evidentemente, y finalmente que es este chico. ¿Qué es lo que hallaron realmente en el chalet o cuáles son los huesos que hallaron? Primeramente tenemos varios sobres, o sea, el primero, segundo, tercero y quinto tenían 151 fragmentos de estos restos óseos que estaban fémur, tibia, calota, múltiples fragmentos de costillas, un fragmento de hueso sacro, las piezas dentales aisladas, la mandíbula y también la clavícula. En el sobre número 4 que aparece había una media, más fragmentos de restos humanos junto con esa media. En el sobre 6 había un fragmento metálico donde ahí aparece ese llavero naranja, el reloj Casio, fabricado en Japón, que fue un furor tremendo en los años 90, y así es lo que contenían esos 6 sobres que tenían los forenses y que luego, bueno, determinaron evidentemente que eran de Diego Fernández Lima por sus familiares, ¿no? Referencia general. Claro. Pero este esqueleto de un adulto tiene 204 huesos de cualquier persona adulta. En este caso, el cuerpo estaba incompleto. Tenía 151 huesos, pero había algunos huesos muy importantes para poder obtener información de quién era la persona. Inmediatamente se determinó que era un hombre, que era un adolescente, que calzaba aproximadamente 41 en la talla del pie y que además se podía extraer un rastro genético. ¿Por qué? Porque había algunos elementos. Por ejemplo, estaba el fémur. El fémur es algo muy noble para poder trabajar en cuanto a sacar restos genéticos. Estaba la calota, que es el cráneo. Estaba también parte de las costillas. Esto es muy importante para el análisis posterior del crimen. Estaba el sacro, que está ubicado aquí detrás, en la zona de la columna vertebral. Había piezas dentarias, tanto muelas como dientes. Había parte del maxilar, sobre todo del maxilar inferior. Estaba parte de la escápula, que está ubicado aquí en la zona del omóplato, y había parte de la clavícula. Es decir, había huesos de manera incompleta, pero que nos permitía poder hacer un análisis genético. Ari, lo llamativo es que no siempre se puede llegar a concretar resultados de ADN en estos huesos, aparte 40 años después, ¿no? O sea, hay algunos casos en los que no duran ni siquiera 20 años. En esta ocasión pasaron 41, ¿no? Se compararon aquí y evidentemente en esta ocasión sí que hubo la certeza, gracias a Dios, pero el hueso realmente puede estar degradado, ¿no? O sea, el ácido del suelo, etcétera, bueno, puede comerse prácticamente el ADN en este caso que sería Diego Fernández, ¿no? Y si hubo fuego, si se quemó esa zona, bueno, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Que realmente no den el ADN, ¿no? No siempre se da resultados, gracias a Dios, en este caso sí que se dio, ¿no? ¿Qué hizo el equipo argentino de antropología forense, que son profesionales de excelencia a nivel mundial? Trabajaron en las fosas comunes del narcotráfico en México, trabajaron con los desaparecidos en la dictadura militar argentina, trabajaron con las fosas comunes de la guerra de los Balcanes en la ex Yugoslavia. Es decir, estamos frente a profesionales de excelencia. ¿Qué es lo que hicieron los antropólogos? Miren, voy a girar el esqueleto. Trabajaron básicamente sobre los restos que había en la columna vertebral. Tomaron muestras. Esto fue sometido al laboratorio y se hizo un macheo genético con la familia de Diego, con los hermanos y con la mamá. E inmediatamente se llegó a la identificación. Parece increíble, pero las ciencias forenses dan estas posibilidades. Pasen los años que pasen. Por ejemplo, a nivel mundial es muy conocido cuando se analizaron, por ejemplo, los restos de Napoleón.
para que ustedes tengan una referencia. Y así hay estudios forenses de estas características en distintos lugares del mundo. Es decir, desde el punto de vista del esqueleto que se pudo encontrar en la casa, hubo información muy importante desde el punto de vista forense. Ahora, ¿es la única información que teníamos? No. Aparece otra información desde el punto de vista contextual, es decir, a lo médico legista, a lo antropológico, le sumaron otros elementos y ahí es donde empieza a intervenir la criminología, que es la ciencia que empieza a leer en contexto lo que pudo haber ocurrido. Yo ahora me voy a agachar y les voy a mostrar algunos elementos que los tenemos perfectamente marcados, que lo hizo de hecho el equipo de criminalística de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que es un equipo profesional muy bueno, para que ustedes vean cómo todos estos elementos que tenemos desplegados aquí en el piso nos dan información muy valiosa para poder... A ver, también yo he visto como muchísimos comentarios de algunas personas diciendo que apostaban a que había más cuerpos en la casa de esta gente, ¿no? A ver, esto no se sabe, evidentemente, pero no... Bueno, que la gente como que opinaba, ¿no?, acerca de esto. Obviamente, ayer es cierto que se hizo un poco viral el último vídeo que hicimos y hubo muchísimos comentarios. Estuve intentando leer todo también para hacer nosotros este nuevo directo que estamos aquí haciendo ahora mismo. Y bueno, la mayoría de gente opinaba sobre eso, también sobre que el padre murió arrollado en un accidente de coche. Esto decía, a ver si realmente el padre supo algo más acerca de dónde podría estar su hijo, quién fue el culpable, y fue por eso que lo terminaron, ¿no? Creo que fue hace unos años, ¿no? La muerte de su padre, pero ¿quién fue, no? Realmente, ¿quién atropelló al padre? Algo que yo me pregunto también. Esto lo dijo el hermano, ¿no?, en alguna ocasión, pero bueno. Analizar. Lo voy a hacer, voy a ir detalle por detalle. Miren. Arranco con este que tengo ubicado aquí. Esto es un elemento muy importante. ¿Por qué es un elemento muy importante? Porque un corbatín de estas características, la gente que nos está mirando lo va a entender perfectamente, nosotros lo podemos entender por una cuestión generacional, era muy común en la década del 60, del 70, del 80, ir al colegio, y usar una corbata de color azul, la camisa podía ser blanca o celeste, el pantalón generalmente era gris, zapatos negros y usábamos un blazer, todos. Entonces, este corbatín, que parecía inofensivo, fue muy importante para la investigación, porque inmediatamente se pensó en la posibilidad de un adolescente que iba a un colegio secundario. Bueno, en verdad, absolutamente todos los puntos son clave. Evidentemente, la moneda, el corbatín, ciertas cosas que si disco, no sé, todos los objetos evidentemente son claves para la identificación. Sobre todo también este reloj que nuevamente a alguno de sus familiares le salta, ¿no? Y dicen... Y también la marca esta de UFO, ¿no? Es increíble, ¿no?, que tantos años después se encuentren todas estas cosas, estas pertenencias, hace el caso que se englobe en un misterio bastante grande y que todo el mundo quiere saber quién terminó con la vida de Diego Fernández Lima. Todas las miradas apuntan a Cristian Graf, su padre, obviamente. El sospechoso se presentó ante la justicia. Vamos con Emma Rato. Vamos a hacer un breve raconto de lo que ocurre ahí. ¿Por qué estamos acá, Emma? ¿Qué hace? Buenas tardes, Emma, ¿cómo va? Tomás, pero muy buenas tardes. Bueno, acá estamos con la vivienda a mis espaldas, donde se encontraron los restos, ¿no?, de Diego Fernández. Y, como bien lo decías, hoy declaró de manera espontánea Cristian Graf. Y sabes, Tomás, que hace unos minutos pasó algo muy llamativo. Bueno, esta es la vivienda de la familia Graf. Sí. ¿Ves esos carteles? Esos carteles que están en las rejas. Sí. Bueno, los acaba de depositar una vecina hace minutos nada más. Y ahí dice, el dolor de una mamá no prescribe. Bueno, pero nos dijo acá a los presentes algo que nos dejó por lo menos atónitos. Pasa lo siguiente, Tomás. La familia Graf, es decir, Cristian Graf, tiene una hermana.
Tiene una hermana que se fue a vivir al sur hace un tiempo. Y esta vecina nos dijo, si quieren saber por qué la hermana de Cristian se fue a vivir al sur, vayan a preguntar a la carnicería. ¿Cómo? Estuvimos averiguando las carnicerías así. Si quieren saber por qué se fue la hermana de Cristian a vivir al sur, vayan a preguntar a la carnicería. ¿La carnicería? Estuvimos averiguando por carnicerías cercanas y la más cercana está a 150 metros de acá. Sí, sí. Estaría bien saber y preguntarle al carnicero si sabe algo al respecto. Esta es la vivienda de la familia Graf. Al lado, donde se ve el portón negro, es donde vivió Gustavo Cerati entre 2001 y 2003. Ahí donde ves el portón donde vivía Gustavo Cerati, Tomás, esa casa fue demolida y cuando estaban empezando a hacer la medianera fue cuando los obreros encontraron los restos óseos de Diego Fernández. Sobre la medianera, ¿Sí? o sea, debajo de la Desaparecido en medianera. 1984. Sería debajo de la medianera. Exactamente. Estaban en el límite, Tomás, de un terreno y otro. Estaba justo en el medio, en la parte Emma, trasera de la vivienda. Varias cosas entonces, varias cosas. Diego va después de la escuela hacia la casa de su compañero Graf, ¿no? De Cristian Graf, que vive... ¿Sigue viviendo en la misma casa, Cristian Graf? Vive la madre, vive la madre. Ah, vive la madre. Sí. Pero está ahí ahora. No. Está ahí. Viven. A mí lo que me dicen, es que en la planta baja vive la mamá y en el primer piso vive Cristian Graf con su esposa. Sí. Hoy Tomás vía Zoom declaró un ex compañero de colegio de ambos diciendo que Cristian y Diego no eran solamente... ¿Cristian y Diego qué? Que Diego... Para, que no se escuchó, Emma, ¿eh? Eran amigos. Eran amigos. Sí. Eso es lo que declaró hoy desde el exterior un compañero también del colegio. Bueno, lo que declara también esta persona... Sí, lo que declara esta persona también es que Diego tenía una moto y Cristian era aficionado a arreglar motocicletas. Y eran amigos y lo raro de todo esto es que no se haya investigado en ese momento el crimen como corresponde. Obviamente no tenía cámara, no tenía celulares, o sea, no tenía mucha ayuda de la tecnología, eso está claro. Pero digo, lo primero que vos vas a hacer es ir al círculo más o menos íntimo de Diego, digamos. Se allanó en estas últimas horas la escuela número 36 de Saavedra, que es donde concurrieron los dos. ¿Sabés que se encontró dentro de esa escuela el boletín de ambos? Los boletines de ambos, que esto acredita que se conocían. Se conocían, que mantenían una relación, que es verdad, como recién decía Emma. Se presentó una persona y dijo que ellos dos se conocían. Lo dijo a través de la videollamada que tuvieron con la fiscalía. Bueno, esto también se pudo acreditar con los boletines secuestrados. Que va coincidiendo que estas dos personas se conocían. Que se conocieran, que iban al mismo colegio. Claro, que iban al mismo colegio. Está bien. Pero no, eso está claro. O sea, pero por lo menos una relación tenían. ¿Iban al mismo colegio o al mismo grado, al mismo curso? Al mismo, bueno, por lo menos en el colegio estaban las dos, es buena pregunta. Es buena pregunta, por lo menos. Al mismo grado, Tomás, tengo entendido. Y respondiendo un poco a lo que preguntabas vos al principio, el hermano de Diego en algún momento esbozó que al padre le dijeron cuando él desaparece, contextualicemos 1984, ¿no? Se habrá ido con una mina. Y esa fue la razón por la cual en principio no se investigó, hay que ver por qué después no se siguió. Qué acostumbrado que estábamos también en esa época, salíamos del proceso militar, o sea, estábamos recontra acostumbrados a la muerte. A mí en la Argentina era muerte pura, desaparición, nadie investigaba un carajo, estábamos encargados de ver cómo reconstituíamos la justicia, la cuestión investigativa por fuera de lo militar. O sea, venía de la muerte y además de la costumbre de no preguntar mucho qué había pasado con algunas personas por miedo, por lo que ya había ocurrido. En este caso, el equipo de antropología forense determinó que Diego tuvo heridas cortopunzantes en la cuarta costilla derecha y en algunas articulaciones. Y lo que dice es que son lesiones que podrían ser producto de o un ataque directo o un intento posterior de desmembramiento. Che, ¿y a qué se dedicaba el papá de Cristian, Emma? ¿Se sabe eso? Mirá, Tomás, lo que tenemos entendido es que Cristian es electricista, no sabemos a qué se dedicaba su papá, que lamentablemente
falleció buscando a su hijo. Pero mirá, lo que era en aquel entonces, en 1984, lo que nos dicen los vecinos es que no había absolutamente cámaras por ningún lado. Mirá lo que es hoy el frente de esta vivienda. Tenés una cámara donde vivía Gustavo Cerati, y después en la vivienda de los Graf tenés 2 cámaras. Una la que estamos viendo en imagen, y otra la que está en la entrada. La cuadra está llena de cámaras. Yo te preguntaba el papá de Christian Graf, porque me imagino, a ver, si alguien mató adentro de la casa a Diego, toda la familia tiene que saber quién lo mató. Si es que no participó toda la familia, digo, o sea, digamos, es obvio eso. ¿El papá de Christian no está vivo? ¿O sí está vivo, no? No, el papá de Diego y de Christian falleció, sigue viva la mamá. De hecho, el otro día, Christian Graf, en el descargo que hace, dice: mi papá falleció buscando a mi hermano. Ahora lo que hay en el barrio, Tomás, es mucha indignación, mucha preocupación, porque en aquel entonces tenían 16 años. Claro. Perdón. Claro, exactamente. Es el papá de Diego. Sí. El que falleció. Exacto. ¿Y el de Cristian? El de Cristian no lo sabemos, porque acá tenemos la información de que vive la mamá, no el papá. Bien. Bueno, pudieron haberse separado, pero de todas maneras, ahí esa familia sabe quién mató a Diego. Es horrible. Enterrado en el no patio, se puede enterrar solo. No. Mamita mía, toda la familia cómplice de esta situación. ¿A qué se dedica la familia? ¿Qué hace? Bueno, ¿Qué hace el papá de Cristian? ¿Qué hace la mamá? A ver, pero hay una clave acá que acaban de decirle a Emma, que tiene que ver con la hermana que vive en el sur, que se aleja un poco de esta familia, no sabemos en qué año, pero evidentemente ahí sí, está todo muy hermético, algo que se podría llegar a quebrar con la hermana de Cristian, que no vive ahí. Pero se fue, tampoco denunció. No, por eso, obviamente, no. Digo, aparte ella en realidad es para la búsqueda de justicia y verdad de la familia de Diego, porque nadie va a ir detenido a esta altura. Algo que pasó en Fiscalía y fue muy extraño, que cuando Graf se presenta, ingresa, estaba toda la prensa afuera esperando que ingrese. Él pasó por desapercibido, nadie lo conocía. Entonces los periodistas les preguntan: ¿usted a qué viene, señor? No, yo soy testigo. Claro. Vengo porque me llamaron como testigo. Y bueno, sí, como después, testigo. Está bien, bueno, pero ojo, porque no está como testigo. No puede. Sí, no está imputado. Si puede ser imputado, no lo pueden tomar. No lo pueden después, exacto. Claro, correcto. Entonces no podés tomar el testimonio. Después no lo podés tomar. Podés tomarle un testimonial y después pasar la indagatoria en el Claro, sí. Pero si mañana lo imputaste... Ya pasaron 40 años, es inimputable. Por eso, es inimputable. Está bien, prescribió la causa. Claro. La causa prescribió, pero bueno. Prescribió la causa. Prescribió. Claro. No lo pueden imputar nunca. Por eso es testigo, está bien. Va como testigo, tiene razón. Sí, Ochi, no lo pueden imputar porque no hay, el delito está prescripto, ¿no? Claro. Lo que pueden hacer es un juicio por la verdad. Es un juicio por la verdad, es que es eso. Es que básicamente es eso, pero no lo pueden tomar. Pero entiendo que no fue como testigo. No le tomaron declaración. No, claro, no le declaración, le dijeron porque no está ni imputado ni como testigo. Correcto. Lo mandaron a la casa. Exacto. Bueno, de todas maneras, al margen de esto, no. Capaz que el tipo tampoco lo tenía claro. De todas maneras, esa familia, ahí adentro está el asesino. Sí. Mamita mía, qué horrible. Bueno, ya volvemos, Emma, por ahí. Vamos a un último momento, dale, vamos.